Buenas noches, profesora. Vamos a presentar nuestra exposición sobre la Buenas sustentación del noches. caso clínico presentado. Para esto, bueno, nos presentamos, somos 4 integrantes para este grupo. Está mi compañera Virginia Guamaní, mi persona Flavia Moscoso, Clara Quispe, Leonela Roque. Como parte de la exposición, tenemos también una presentación de los contenidos. Vamos a iniciar con la introducción. Luego continuaremos con la parte de atención, memoria, pensamiento, lenguaje, resolución de problemas, toma de decisiones, reconocimiento de emociones, las conclusiones y finalmente recomendaciones, etiología del Alzheimer y las referencias propias del caso clínico que hemos analizado. Como parte de la introducción, se está presentando el caso de Rebeca, quien es una adulta mayor de 82 años con diagnóstico de Alzheimer. Bajo el contexto analizado, bueno, Rebeca vive actualmente con su hija Rosita, quien la cuida desde hace 5 años, y el problema central identificado son básicamente alteraciones cognitivas, como la atención, la memoria, el lenguaje y el pensamiento, ¿no? Que están afectando su autonomía y la adaptación. El objetivo de este análisis es el poder identificar las funciones cognitivas alteradas y proponer estrategias de intervención para que ella pueda mejorar su calidad de vida. Le cedo el paso a mi compañera Clara. Buenas noches. Eh, Yo les voy a hablar sobre Rebeca. Rebeca presenta serias dificultades para mantener la atención, lo que afecta a su autonomía y seguridad en actividades básicas. Estas alteraciones se manifiestan en dimensiones. Primero, en una capacidad limitada, porque su corteza prefrontal dañada impide sostener el foco incluso en tareas simples. Segundo, en una oscilación constante, su atención fluctúa constantemente, pasando de una acción a otra sin concluir, como cuando deja caer el jabón y vuelve a iniciar la misma tarea repetitivamente, ¿no? Pues el tronco encefálico no regula su estado de alerta y necesita apoyo externo. Perdón. Aquí en la oscilación constante es el tálamo que no filtra bien los estímulos y cambia de actividad sin concluir. Tercero, una baja intensidad, pues el tronco encefálico no regula su estado de alerta y necesita apoyo externo. Cuarto, eh, presenta problemas de focalización. eh, Se distrae con varios estímulos a la vez. Por la afectación de la corteza parietal. Quinto, una débil concentración. Pierde el hilo. ¿Por qué? Porque la corteza prefrontal y el hipocampo no logran mantener y recordar lo que hace, ¿no? No logran mantener lo que hace, ¿no? Finalmente, la falta de estabilidad, ya que la corteza prefrontal, la corteza frontal, el tálamo, no sostiene la atención sin interrupciones. En conjunto, estas alteraciones explican por qué Rebeca requiere acompañamiento constante para realizar sus actividades cotidianas. El proceso de envejecimiento implica una reducción en la concentración, la estabilidad y la focalización de la atención, lo que repercute en negativo en la autonomía funcional de su vida diaria, ¿no? Pereiro 2014. La siguiente, por favor, compañera. La siguiente diapositiva, por favor. Rebeca, hablemos de las dificultades de memoria de Rebeca. Como señala Graus y Sau 2020, el deterioro de la memoria semántica en el deterioro cognitivo leve y la SEM afecta la comunicación y el reconocimiento de objetos. El deterioro de la memoria afecta su autonomía y su vida diaria. La memoria episódica, vinculada al hipocampo y corteza temporal, está comprometida porque Rebeca olvida hechos recientes y no reconoce personas. En cuanto a la memoria semántica relacionada con áreas temporales y parietales, no logra nombrar objetos cotidianos y confunde su uso, ¿no? Toalla, jabón, tupper. En cuanto a la memoria retrospectiva, que depende del lóbulo frontal, se altera cuando uno logra recordar tareas futuras. La memoria de trabajo, también asociada a la corteza prefrontal, se ve afectada al confundir el orden de actividades para sostener la atención, planificar y recordar.
Su deterioro explica por qué Rebeca necesita apoyo constante para desenvolverse en su entorno. Según Fernando Arboleda Pineda 2021, las lesiones en el hipocampo y áreas vinculadas a la memoria episódica dificultan registrar y evocar información nueva, limitando el aprendizaje y la retención de las experiencias recientes. Paso a mi siguiente compañera. Bueno, continuando. Alteraciones del pensamiento de Rebeca. Bueno, primero sería la velocidad del pensamiento, la otra PPT, y el contenido del pensamiento. En la velocidad del pensamiento se observa un pensamiento muy lento, lo que le cuesta entender y seguir instrucciones simples a Rebeca, ¿no? También, a su vez, también seguir pasos básicos. En momentos de tensión, su habla de Rebeca se acelera y se vuelve desorganizada, mostrando un episodio de taquilalio. En contenido de pensamiento, presenta un desorientamiento graves en la falla de la memoria reciente. No recuerda hechos inmediatos ni reconoce a personas cercanas. Asimismo, expresa ideas distorsionadas como cree que le han robado o que el techo se le puede caer, ¿no? Lo que indica una pérdida de juicio crítico. Muestra alteraciones del lenguaje con dificultad por nombrar objetos. En el caso, lo que indica Rebeca era SS en el error de las palabras, ¿no? Eso es la afectación del pensamiento verbal. ¿Continuamos? Ya, en continuando, nosotros vamos a explicar las alteraciones del lenguaje. Aquí la paciente presenta alteraciones significativas en el lenguaje, tanto expresivo y comprensivo. Alteraciones en la expresión. Anomia, que es la dificultad, que ella tiene la dificultad para nombrar objetos. Parafasias, perdón, que es la sustitución y deformación de palabras. La distraia leve, que es la pronunciación poco clara. La perseveración, ella vendría a ser que repite frases y preguntas de manera constante. Vamos con el punto de comprensión. Orden simples, no logra ejecutarlas, desorientación conversacional, no reconoce visitas y presenta una confusión semántica, que viene a ser que interpreta mal las situaciones cotidianas. Aquí podemos ver los tipos de alteraciones, que son las afásicas, que es la afasia mixta progresiva, la expresión más la comprensión; pragmáticas, que es la incoherencia en la interacción social; y las fonológicas y semánticas, que son los errores en articulación y selección de palabras. Siguiente PPT, por favor. Mira, para poder culminar, quiero citar acá al Calza et al 2000. Retrocede, por favor, Flavia, para poder. Gracias. El deterioro cognitivo en el Alzheimer compromete progresivamente el lenguaje y la capacidad de resolver problemas, limitando la autonomía del paciente. Calzat et al 2023. Ahora sí le doy pase a mi siguiente compañero. Bien, continuando con la exposición del caso de Rebeca, tenemos en la parte de la resolución de problemas. Básicamente se encontraron, bueno, básicamente presenta ya múltiples desórdenes en la parte de resolución de problemas, ¿no? De acuerdo a lo que se cita a continuación por Zurilla y Neso en el 2010. Básicamente todos estos obstáculos que se han ido presentando en todas las fases, ¿no? Tenemos para el caso de obstáculos cognitivos, que es el deterioro de la memoria episódica reciente y de reconocimiento. Esto lo identificamos cuando Rebeca realiza esta pregunta cuando cuando su hija le dice que va a venir su nieto, ¿no? Y ella pregunta, ¿qué nieto? Y también se da cuando en pequeños momentos del caso no reconoce a su propia hija, ¿no? En déficits ejecutivos de planificación, secuenciación y flexibilidad cognitiva, no logra retener instrucciones simples, ¿no? Como usar la toalla correcta o cómo usarla o cómo reconocer la visita. Inclusive su propio cumpleaños, ¿no? Presenta desorientación espacial y confusión situacional, anomia y lenguaje desorganizado.
Esto altera básicamente en la parte de resolución de problemas a la orientación del problema como tal, a la ejecución y verificación y la definición del problema, ¿no? Que son es básicamente la base del poder generar la resolución como tal. Dentro de los obstáculos emocionales tenemos reacciones emocionales intensas y la interpretación delirantes pasajeras. Básicamente no puede seguir una secuencia de acciones, no se confunde con los objetos y repite acciones ya realizadas como el volverse a lavar cuando ya lo había hecho previamente. Y no logra pues cambiar la estrategia cuando comete algún error, ¿no? Y esto afecta básicamente la toma de decisiones. Como obstáculos funcionales tenemos la dependencia en actividades básicas de la vida diaria. Rebeca necesita de su hija para poder desarrollar sus acciones diarias, desde el cómo poder peinarse, cómo poder lavarse, cómo poder coger el jabón y el cómo también poder elegir su ropa, ¿no? Entonces, esto la limita a la generación de alternativas, a la búsqueda de soluciones como tal, no tiene autonomía. Le cedo el pase a mi compañera para que pueda continuar con la exposición. El siguiente PPT, por favor. Sí. Bueno, yo les voy a hablar sobre la toma de decisiones. Bueno, en Rebeca la toma de decisiones está alterada por el deterioro de las funciones ejecutivas, que depende de la corteza prefrontal. Como señala el FEO et al. 2024, las funciones ejecutivas son de las más comprometidas en trastornos neurocognitivos. Como mencioné, esta zona permite anticipar consecuencias, corregir errores y organizar acciones. Cuando está dañada, como en caso de Rebeca, no logra prever efectos futuros, ¿no? Ni rectificar errores, lo que genera riesgos domésticos, dependencia. Además, su memoria deteriorada y el procesamiento lento afecta su localidad de decisiones, que suelen ser incoherentes o sin propósito. La estructura lógica falla y la periodicidad de sus decisiones es errática, repitiendo errores. Esto impacta en la dinámica familiar, genera tensión emocional y requiere supervisión constante. En conjunto, estas alteraciones reflejan un compromiso severo de la corteza frontal clave para la autonomía y el juicio cotidiano. Doy el paso a mi compañera. Bien, continuamos con el reconocimiento emocional en Rebeca. Según Matcabe, Savage y Naismith en 2013, indican que las personas con Alzheimer presentan deterioro en la identificación de emociones básicas, especialmente miedo y tristeza, lo cual afecta su funcionamiento social y su capacidad de respuesta emocional adecuada. Aquí tenemos que Rebeca presenta dificultades severas para reconocer e interpretar emociones en ella y en los demás. Tenemos el miedo. Interpreta situaciones normales como amenazas, mostrándolas como un temor exagerado. Ira. Tiene episodios de enojo intenso y no reconoce las emociones de quienes la rodean. Alegría. Conserva respuestas automáticas, que deben ser por parte de sonrisas, pero no mantiene el reconocimiento consciente. Tristeza. No identifica la tristeza ajena ni responde de manera empática. Ahora tenemos el impacto en su adaptación. Aquí tenemos las conductas desreguladas y reacciones desproporcionadas. Mayor vulnerabilidad por un temor injustificado, dificultad para relacionarse y conectar emocionalmente y, por último, la desorientación emocional que afecta a su participación cotidiana. Siguiente, PPT, por favor. Bien, las intervenciones recomendadas para Rebeca. Las intervenciones más eficaces para personas con Alzheimer incluyen rutinas estructuradas, apoyos visuales, validación emocional, entrenamiento cognitivo y modificaciones ambientales, ya que estos métodos mejoran la orientación, reducen la ansiedad y favorecen la autonomía funcional, según Clark y Wood, 2004. Como primer punto de intervención tenemos las rutinas estructuradas.
El uso de tarjetas visuales paso a paso para la higiene, alimentación y vestimenta. El beneficio de ello es mejorar la atención y reducir la ansiedad. La memoria. Cuadernos de orientación, como fotos con nombres, fechas, actividades del día, cuyo beneficio es refuerza memoria residual y disminuye la confusión. Pensamiento. Reorientación verbal y validación emocional. Como beneficio, reduce agitación y evita confrontaciones. Lenguaje. Estimulación del lenguaje. Nombra objetos, completar frases y lectura con imágenes. Este beneficio disminuye anomia y mejora comprensión. Siguiente, PPT, por favor. 5. Funciones ejecutivas. Tareas simples y secuenciadas. El beneficio es reducir frustración y facilita la ejecución. Toma de decisiones. Son opciones limitadas. Solo darle a Rebeca dos alternativas. El beneficio es promueve la autonomía sin generarle sobrecarga. Reconocimiento emocional. Tarjetas con expresiones faciales básicas. El beneficio es mejorar la sensibilidad emocional y respuestas adecuadas. Bien, como parte de la etiología del Alzheimer, tenemos aquí una definición de Stropper y Carran de 2016 junto con López y Kuller 2019, donde nos indican que la enfermedad del Alzheimer posee una etiología multifactorial derivada de la interacción entre factores genéticos y procesos neurobiológicos que deterioran progresivamente la función cerebral. Tal como lo mostramos en la imagen, se da por pérdida del tejido cerebral y esto genera la muerte neuronal, ¿no? Hay un daño en la acción, el depósito fibriles de proteína tau, lo que genera una disfunción sináptica y con ello una acumulación del péptido beta amiloide. Tenemos aquí, le cedo el paso a mi compañera para la presentación de las conclusiones del caso. Conclusiones del caso. Podemos ver que Rebeca presenta un deterioro cognitivo severo que afecta a varias áreas: la memoria, la orientación, la atención, el lenguaje y la función ejecutiva y el reconocimiento. Esto hace que dependa totalmente de su hija para sus actividades diarias y también para su adaptación al entorno, ¿no? Muchas gracias. Sí, para finalizar son las presentaciones de nuestras referencias bibliográficas. Están las 6 dentro del informe y algunas más que hemos considerado pertinentes el poder añadir. Agradecemos su tiempo, que tenga buena noche. Gracias, profesora. Gracias.